menudo revuelo se ha formado con lo de Florentino, ¿eh? Pero ahora lo hablaremos en profundidad en el vídeo. Luego tenemos dos noticias nuevas muy positivas para el Real Madrid respecto a las obras. Así que hoy un vídeo interesante, ¿eh? Yo diría que muy interesante. Comenzamos. Bueno, pues aquí llegamos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Real Madrid-Oviedo, después de unos cuantos días sin fútbol aquí en el estadio. Bueno, hemos tenido entre medias los entrenamientos del Mutua Madrid Open. Hemos tenido también trabajos en el anillo LED, que luego al final del vídeo veremos cuando ya abran las puertas y entremos. Así que nada, bienvenidos un día más al canal. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, que todo esto es completamente gratuito. Y quiero que me acompañes, quiero que me des la manita para ir juntos en esta gran aventura. Un nuevo vídeo donde veremos la parte externa del Santiago Bernabéu y veremos luego cuando abran las puertas, pues veremos el interior. Ya hay movida con los personajitos que hay aquí, con la policía. Y lo dicho, luego accederemos para ver cómo van los trabajos en el interior. Esperemos encontrar sorpresas. Digamos como una semana sin ver avances del interior. Sin ver, me refiero que no he entrado, no he accedido para ver cómo van los trabajos del anillo LED, ese segundo y definitivo anillo LED. Así que nada, lo dicho. Volviendo a lo de antes, la verdad que os puedo llegar a sorprender a muchos otros también, porque aquí para gustos los colores, la verdad. Para gustos los colores. Mucha gente está a favor de Florentino, mucha gente está en contra del Florentino, y vosotros me preguntaréis, ¿y tú? ¿Qué piensas? A ver, yo ya sabéis que he sido crítico en el sentido de que he dicho las cosas como son. Cuando veía que, por ejemplo, no se ejecutaban las obras o en algún aspecto algo quedaba mal, siempre lo he dicho. Yo no me caso con nadie, a mí me podréis tachar de lo que queráis, pero yo siempre he dicho lo que he pensado. Y respecto a lo que ha dicho Florentino, a mí me parece que una persona que tiene casi 80 años, 79 exactamente, a mí me parece que está muy cuerda, la verdad. Una persona muy inteligente, una persona que con su edad, ojalá yo llegar así como está él a su edad, que también, pues bueno, con el dinero que tiene, pues obviamente tiene muchos dietistas, tiene muchas personas a su alrededor que le dirán cómo tiene que comer, la dieta que tiene que llevar a cabo y demás, y eso pues parece que no, pero el cuerpo lo agradece. Entonces, eso se nota. Y este hombre, Florentino, va a durar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Así que respecto a lo que dijo el otro día, pues bueno, para que veáis que estamos en Castellana, ya sabéis que esta zona de aquí está abierta a las personas que vienen por aquí a diario. Lo que pasa es que esa zona de allí donde están los de seguridad no, pero últimamente sí han ido abriendo, pues todas, habilitando todas estas zonas con estos trabajos que están haciendo en el metro y que por supuesto también han ido ejecutando en Castellana. Y que bueno, pues han dicho, vamos a dejar más espacio, porque antes solamente podías acceder o solías pasar nada más que por un cachito, así una acera pequeñita, y como no se está haciendo nada aquí, pues ahora lo que estamos viendo es el resultado prácticamente final, a falta de adecentar toda esta zona. Y esperemos que, como hemos visto en el fondo sur, que ahora veremos, y hemos visto también en el fondo norte y en la plaza de Sagrados Corazones, pues veamos trabajos en el suelo, que ya quiere decir que es una señal muy importante y valiosa para darnos a entender que las obras están llegando a su fin. Así que nada, respecto a lo que decía antes, respecto a lo de Florentino, pues el hombre ha salido ya a hablar a la rueda de prensa porque ya está harto, es que ya está harto. Es que imaginaos una constante todos los días, inventándose cosas de ti, que al final el hombre ya sabe lo que es recibir todas esas críticas, y lleva muchísimo tiempo sin hacer una rueda de prensa como hizo el otro día. Bueno, cada dos. En 2 días o en 3 días dio 2. Entonces, por mucho que una persona sepa cómo afrontar todos esos golpes, imaginaos que se inventan miles de cosas tuyas
Es que claro, es fácil criticar, sobre todo los antimadridistas. A ver, que hay muchos madridistas que no les gusta Florentino, está claro. Pero imaginad que todos los días inventan una historia tuya. Que tienes un cáncer terminal, que no estás a gusto, que estás muy cansado para seguir dando a entender, para seguir con la presidencia del Real Madrid, que, bueno, muchas cosas que al final, bueno, las más leves pasas de ellas y ya está, pero que se inventen, que hasta incluso tus amigos te llamen o te digan, oye, que me he enterado lo de tu cáncer terminal. Claro, se queda Florentino como diciendo, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Primera noticia que tengo, tu amigo. Pues al final llega el momento en el que te cansas y tienes que dar una rueda de prensa. ¿Por qué? Porque estás hasta los mismísimos cojones. Que luego encima de la rueda de prensa contestas lo que quieres, sí, pero es que tú has solicitado, has organizado esa rueda de prensa. Esa rueda de prensa te pertenece a ti. Te pertenece. Es así de claro. Tú dices y haces lo que quieres con esa rueda de prensa. Porque si dices que haces una rueda de prensa exactamente para hablar de, por ejemplo, yo que sé, de Haaland, pues, joder, si haces una rueda de prensa, organizas una rueda de prensa para hablar de Haaland y resulta que hablas de Pepito, el de los palitos, pues la gente se va a enfadar y la gente te va a atacar. Pero es que él dio una rueda de prensa precisamente pues para hablar de lo que se habló, que le están atacando, que se están inventando cosas suyas, que hay periodistas por ahí que están atacando sin sentido, que luego dicen esos periodistas que son muy profesionales y luego sacan tweets del 2015 o por ahí, 2016, diciendo que, por ejemplo, que Karim Benzema iba a durar un pescado en el Real Madrid o que no iba a triunfar en el Real Madrid y al final son tweets que reflejan lo que realmente es cada uno. El tal Cañizares pues al final esto ha salido a la luz, que en 2015, por ejemplo, pues salieron muchos tweets de él diciendo X cosas, pero ya no solamente él, sino muchos medios. Además, él se ha llevado una desilusión porque el periódico donde le suscribió su padre en su día, cuando estaba vivo, y que él, con toda la ilusión del mundo, pues ha estado todos los días recibiendo pues las noticias de su suscripción, resulta que se ha desuscrito. Y ya es que dice, bueno, pues es que me desuscribo y le faltó el respeto a mi padre. No, lo que dijo él. Sería un honor si su padre se enterase de que se ha desuscrito por ese motivo, estaría más orgulloso todavía. Es una vergüenza, de verdad. Luego, pues bueno, le intentaron preguntar por la temporada. Es verdad que la temporada pues ha sido nefasta, como llevamos viendo en 2, pero ¿qué? ¿Va a contestar Florentino a todo lo que los periodistas quieren y desean? Es decir, dio esa rueda de prensa que para mí me pareció fabulosa. Es decir, fabulosa y además es que, joder, que ha echado los Ultrasur del estadio. Es decir, a mí me da igual eso en ese sentido, sino que a lo que me refiero que ningún equipo ha conseguido echar a los ultras de su club, de su estadio. Ningún equipo. Florentino lo ha hecho posible. Florentino ha hecho posible muchísimas cosas. Es lo que dice él, que él tiene más Champions que todo el Barça entero. Es decir, que Florentino no ha venido aquí a verlas venir. Es un hombre comprometido, que se puede equivocar. Por supuesto que se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar, todos somos humanos, todos cometemos errores. Pero que al final... Hola. Y precisamente ahora ha venido el del chiringuito, me ha preguntado que si hay elecciones, si yo votaría a Florentino, he dicho que sí. Es decir, al final es la única persona que por mucho... A ver, es que al final son muchos factores que es que no dependen de él. Es decir, sí, vale, se ha equivocado en echar a Xabi Alonso. Se ha equivocado quizá en los fichajes del año pasado, fichando a Carreras, a Hausen, que bueno, Hausen tampoco ha sido tan mal fichaje, pero bueno, no ha sido quizá lo que se esperaba. Carreras, que ahora en los últimos partidos ya resulta que no juega, que Arbeloa no cuenta con él, quizá el próximo entrenador sí cuente con él. Hay muchos futbolistas, bueno, en este caso, por ejemplo, también se ha hecho un fichaje como Mastantuono, que Mastantuono ha sido malísimo. Es decir, que es que... No, vaya fichaje, por favor. Pero claro, ¿quién iba a saber
que Mastantuono, Hausen, Carreras, no iban a dar la talla. Es que él no lo puede saber. ¿Cómo él iba a saber que, por ejemplo, si fichaba a Mbappé, íbamos a tener 2 años de momento con un nadaplete? 2 años sin ganar nada. ¿Quién lo iba a saber? Él lo está haciendo todo por el bien del Real Madrid. Todo por el bien del Real Madrid. Ha habido peleas en el vestuario y el club ha actuado. Según dice él, todos los años hay peleas. Todos los años. Y al final el fútbol te provoca eso. El fútbol es un deporte muy de límite. De que te lleva al límite. Yo he jugado toda mi vida también al fútbol sala. Toda mi vida al fútbol sala. Bueno, al fútbol, pero sobre todo fútbol sala. Y al final, no te digo que te enfrentes a tus compañeros todos los días, pero te digo que al final el fútbol es un deporte que te lleva al límite completamente. Entonces, pues es normal que, por ejemplo, Valverde y Tchouaméni se hayan pegado o hayan tenido sus más y sus menos, y en este caso, pues a lo que le ha fastidiado a Florentino es que se filtrara eso. Es que tú imagínate, él dice que se ha filtrado porque hay una persona que o va a salir o que supone que va a salir, y es por eso que lo ha filtrado. Pero es lo que más le jode es la traición que el hecho. Al final el hecho, pues es lo que dice, que todos los años ha habido peleas. Y el club ha actuado. Y el club, aunque no se hiciese público, hubiese actuado igualmente. Porque lo ha dicho. Se lo preguntaron también. Si es una pelea interna que no sale a la luz, se hubiese sancionado, y dijo sí. Se sanciona. Así que para que veáis que... Porque yo he hablado con gente que resulta que, madre mía, cómo se ha pasado Florentino, madre mía Florentino, madre mía, este hombre está chocho ya, este hombre está... de verdad, mira, yo ya quisiera, lo que he dicho antes, ya quisiera llegar a los 60 años, ya no os digo 79 como tiene él, sino 60 años o 50 años, ya por ir más cerca, ya quisiera yo llegar a los 50 años que ha tenido él. Ya quisiera yo, y ojalá tener al menos el 25% de salud que tiene Florentino ahora cuando yo tenga 79 años. Ojalá. Pero aquí, pues bueno, es fácil criticar. Después de la rueda de prensa, que dio, que sacó a media tarde, creo que fue, y que luego pues rápidamente los medios fueron a Valdebebas y demás, pues después de esa rueda de prensa todos los medios, todas las cadenas de televisión le están dando para el pelo, pero yo creo que al final él lleva razón. Qué casualidad que todas las denuncias que recibe el estadio respecto al parking, respecto a los aparcamientos de aquí que los vecinos se negaron, respecto a los conciertos, respecto al Sky Bar, qué casualidad, qué casualidad que todo está relacionado con equipos como Atlético de Madrid y Barcelona, los que denuncian, la parte que denuncia. Qué casualidad, Así que es que no se equivoca. Y que el Barcelona va a demandar a Florentino Pérez por decir lo que dijo del Barcelona, pues es que todo el mundo lo sabemos, si es que hasta ellos lo saben. Pero ¿qué tiene que hacer el Barcelona? Tiene que sacar ese comunicado, lo tiene que sacar, porque no le queda otra. Porque si se callan, después de lo que dijo Florentino, ellos se callan, es como si la gente asumiera que Florentino lleva la razón. Así que el Barcelona no le quedó otra que sacar, y la Liga igual. No les quedaron otra que al final sacar un comunicado, que estaban meditando, que estaban viendo a ver cómo podían denunciar a Florentino Pérez. Al final a la Liga y al Barcelona no le ha quedado otra que sacar esos comunicados para que todo el mundo vea pues que se está revisando, que todo se está investigando, que ellos, el Barcelona, supuestamente dicen que no han pagado a los árbitros ni al vicepresidente, que no han hecho ninguna anomalía. Bueno, ahí están los informes. De momento el Real Madrid, Florentino Pérez, lo que ha hecho es, va a presentar, creo que ponía como 500 hojas o así, de todo lo que ha ocurrido, es decir, año por año, partido por partido, hasta incluso los de este año.
en esas hojas para enviárselo a la UEFA, porque obviamente la Liga es tontería enviárselo a la Liga, porque la Liga está aliada con el Barcelona, y a ver si la UEFA pues hace algo, ya lo digo, y como dice él, ya no a favor del Real Madrid, sino a favor del fútbol. Es así de claro. Realmente me he calentado tanto que me he ido por el sitio equivocado, porque quería grabar el suelo de Concha Espina y del Fondo Sur, y resulta que me he ido para recibir al autobús, pero todavía es pronto, faltan como 50 minutos o así. Así que vamos a ir por aquí, por el Fondo Sur, vamos a ver lo que han hecho. ¿Y esto? ¿Y qué hacen aquí esperando? ¿Qué se piensan? ¿Que el autobús llega y se va a meter por aquí? ¿Y se piensan que el autobús se va a meter por esta pequeña puerta? Si por ahí no cabe el autobús, por favor, un poquito de lógica, ¿no?, al asunto. Bueno, a ver, es que con tanta gente es imposible grabar ese sitio. Pero bueno, ya empezamos desde aquí, para que veáis toda la prisa que se han dado en estos días. Acordaos que la parte más cercana a todo ese tumulto de gente, ahí es donde, ¿cómo se dice?, tuvieron que rectificar, porque debe ser que no les gustó cómo quedó la parte inicial, y ya tuvieron que cambiar el color, tuvieron que cambiar el material con el que trabajaron en esa zona, y al final se ha quedado este hormigón lavado que ya predomina en todo el Fondo Sur. Aquí tiene una caída, imagino que para las lluvias, y aquí pues ha quedado una especie de rampa, porque no han terminado de trabajar en este lugar. Fijaos, aquí no han hecho nada, y ahí, anda, se ha activado el gorila. Y lo dicho, toda esta zona de aquí no han hecho lo mismo, la réplica perfecta o exacta que sí han hecho en toda esta zona que vamos a ver ahora y la que hemos visto, pero sí han dejado esa rampa para que pues no haya ningún tipo de inconveniente a la hora de transitar por Concha Espina. Pero me hace gracia que hayan puesto esta rampa aquí, que la verdad que es un poco chapuza, pero bueno, por lo menos lo han hecho. Pero mira, esta por ejemplo se ha tropezado, que sí es verdad que han pintado esto, pero no se ve muy bien. El caso es que este desnivel no lo entiendo. Un carril bici, ¿o qué es esto? O un carril bus bici. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo, porque este desnivel no es propio, por ejemplo, de tener una acera a la derecha y luego otra acera a la izquierda. No creo que todo esto sea acera por el desnivel, más que nada. Pero todo ya con el hormigón lavado, fijaos, todo, completamente todo. Toda la parte del Fondo Sur. Esto es lo definitivo, muchos lo decíais, pero esto es lo definitivo dentro de lo provisional, porque, bueno, dentro de poquito, el 8 de junio, creo recordar, a las 7 de la tarde, viene el Papa aquí al Santiago Bernabéu. Por lo tanto, pues parece que quieren adecentar todos los exteriores del Bernabéu para dejarlo más o menos adecuado y adaptado a la visita del Papa. Y parece ser que al ayuntamiento, que es al que corresponde esta zona, pues le ha urgido el mero hecho de crear esta especie de acera, pues acera chapuza, que es propio de un alcalde que es antimadridista, que él dice que va con los equipos de Madrid, pero no se lo cree ni él, que es un alcalde del Atlético de Madrid, que ya sabéis que los del Atlético de Madrid, el 99,999999 periodo, son todos antimadridistas. Pues obviamente ellos hacen esto, luego dicen que es provisional y ya está. Pero ¿para qué van a hacer algo provisional que sea chulo? ¿Para qué? No. Aquí hacemos esto chapuza total, porque quiero recordar, si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, quiero recordar que estas losas llevan colocadas aquí bastante tiempo, que es el suelo, se supone que va a ser el suelo definitivo de los aledaños del Santiago Bernabéu,
Y es por eso que estoy diciendo todo lo que estoy diciendo, toda la chapuza internacional que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid respecto a las obras que han hecho en esta parte. Que fijaos el contraste, que es que esto ha sido como un relleno ahí, pues por tapar bocas y ya está. Es increíble. Y aún así muchos medios y muchas personas irán y atacarán a Florentino porque se pensarán que este suelo de aquí pues lo ha organizado y lo ha mandado Florentino Pérez. Así de claro, así están las cabezas. Los antimadridistas pues no dan para más, la verdad, no dan para mucho más, pero bueno, es lo que hay. Nada, visto el exterior, vamos a esperar a que abran las puertas, vamos a ir a la llegada del autobús del Real Madrid, porque hoy se espera un partido pues un poco tenso, la verdad, después de una temporada muy mala, de todas las peleas que ha habido, la pelea que ha habido en el vestuario y toda la confrontación con Florentino Pérez y demás. Y vamos a ver cómo se comporta la gente, a ver si hay pañuelos, a ver si hay pitos, a ver si hay cánticos en contra de la directiva, de los jugadores. Hoy es un partido intrascendente, porque ya la Liga no la podemos ganar, el Oviedo, por desgracia, que también ha descendido, pues hoy va a ser un show, porque hay tanta gente, que al final la gente quiere ver el estadio, quiere ver el ambiente, pero hoy va a ser un show, yo creo, porque las redes sociales se han movido mucho en estos días, así que no me lo iba a perder. Vamos a la llegada del bus y vamos para adentro. Dale like y suscríbete, que es gratis. No sé, yo cada vez que entro veo más cámaras aquí colocadas, ¿no? Que tenemos 4 cámaras en 2 metros cuadrados. Increíble. Hola. Y aquí otras 2 colocadas. Nada, esta parte de aquí pues ya la conocéis, ya la sabéis. Las nuevas indicaciones encendidas, los carteles ya definitivos completamente encendidos. Vamos a ver si el palito, el poste que tenemos antes de subir las escaleras mecánicas también está encendido, que llevamos bastante tiempo la verdad, viendo cómo lo habían instalado, pero no lo hemos visto encendido todavía, así que nada, ahí sigue apagado, sigue completamente apagado. Aquí está, ahí lo veis, este es al que me refiero, que ya lleva bastante tiempo colocado y lleva bastante tiempo colocado y apagado. Vamos a subir, vamos a ver si hay alguna novedad en el interior de las lamas. Mira, una palomita. Dan ganas de empujarla, hacerle... ¡Uy, va! Pero bueno, luego sale volando y ya está. El escudito, las letras abajo, la gente haciéndose fotitos. Y aquí en el interior de la fachada, pues parece que nada de nada, ¿no? No sé, digo, a lo mejor porque hayan colocado focos o hayan colocado algo diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Así que nada, seguimos avanzando. Lucecitas de ambiente colocadas también, instaladas. Fijaos que ya pues todo cambia, ya viendo estos carteles encendidos con esta iluminación, ya todo cambia. Y yo creo recordar que en esta zona había como andamios o había algún tipo de impedimento para pasar. Seguimos viendo esta zona de aquí, que está, pues, como podéis observar, que está bastante poco tratada. Han colocado un cartel definitivo, pero no está encendido. Ah, sí, lo han encendido al final. Pero fijaos que ha crecido una flor en todo esto que está, entre comillas, incendiado, por así decir. Porque tienen que pintar el techo, tienen que pintar las paredes, como este lado de aquí, que es un poco triste, la verdad. Pero nada de nada, Este lugar sigue completamente igual. Y yo tengo ganas de ir al servicio. Ya sé que no tengo que decirlo, pero me dan ganas de
de ir al servicio y joder, pues si tengo ganas de hacer pipí, pues voy a ir igualmente. Lo que pasa es que me vais a acompañar a dar la vuelta, me vais a acompañar a ver el interior, pero no me vais a acompañar a ir al servicio, que os veo. Bueno, seguimos avanzando también en este pasillo. Podéis ver ahí al fondo cómo han colocado y han encendido también los carteles definitivos. Y ahora ya pues vamos a subir a ver el interior, que es verdad que vimos la semana pasada, pero en estos últimos días no hemos podido ver el interior porque he estado fuera de Madrid. Por lo tanto no he estado muy pendiente de las novedades en el estadio. Pero bueno, ya que estamos hoy aquí, aprovechando que hay partido, pues vamos a grabar las grandes novedades, grandes hazañas que ha hecho el Real Madrid en sus obras estos últimos días, con la gran noticia de lo que vemos ahí justo encima del cuarto anfiteatro. El Sky Bar va a poder abrir sus puertas, ya ha dado la noticia del Real Madrid en el día de hoy. Es más, os lo voy a leer por si acaso no lo habéis leído. Comunicado oficial: el Real Madrid recuperará la posesión del Sky Bar tras el acuerdo autorizado judicialmente. El Real Madrid comunica que el juzgado de lo mercantil competente en el concurso de acreedores de Anastia Gourmet Hostelería ha dictado autorizando el acuerdo transaccional alcanzado entre la administración concursal y el Real Madrid en relación con el espacio denominado Sky Bar, eso de allí. El acuerdo, favorablemente valorado por la administración concursal, por una mayoría de acreedores personados y por el propio juzgado, pone fin a las controversias judiciales existentes entre las partes respecto de dicho espacio. El juzgado considera que la transacción responde al interés del concurso y de los acreedores al permitir cerrar el conflicto existente bajo criterios de racionalidad económica y seguridad jurídica. Asimismo, el acuerdo permitirá al Real Madrid recuperar la posesión del local denominado Sky Bar. Conviene recordar que el Real Madrid ya obtuvo una sentencia favorable en el procedimiento seguido ante el juzgado de primera instancia número 50 de Madrid relativo a la posesión del citado local. Por lo tanto, yo imagino que ahora ya pues falta el último paso y ya directamente veríamos completamente abierto e inaugurado este Sky Bar que lleva tanto tiempo inaugurado, bueno, hecho, realizado. Ahí podéis ver los taburetes, ahí podéis ver parte del interior, todo lleno de barras lujosas, mobiliario lujoso. Es verdad que no se ve muy bien con el reflejo, pero todo ese interior es lujoso, cada metro cuadrado, y lleva ya bastante tiempo, casi 2 años, o bueno, 2 años diría yo, hecho, y por controversias judiciales pues se tuvo que paralizar respecto también a los conciertos, a muchas cosas que han denunciado al Real Madrid. Al final, pues bueno, el tiempo lo que hace es hacer justicia de lo que el Real Madrid quiere hacer en todo el tema del estadio. La verdad es que han puesto muchos impedimentos. Imagino que el Madrid pues no esperaba tantos impedimentos en la ejecución de la remodelación, pero bueno, al final pues todo, como todo en esta vida, pues esperar conlleva a obtener grandes resultados, y es lo que ha habido. Esperemos que, bueno, ya quizá para este año ya no veamos el Sky Bar abierto para un partido, pero quizá para la próxima temporada seguramente sí. Es decir, el Madrid ya está perdiendo muchísimo dinero sin poder abrir esa concesión que está en la parte más alta del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Por lo tanto, le urge, al igual que también le urge hacer ese segundo anillo LED. Ese segundo anillo LED, que para quien no lo sepa, el segundo anillo LED rodeará y estará presente en esta fascia que estoy señalando en estos momentos. La fascia que concretamente se ubica en el tercer anfiteatro del fondo norte, lateral oeste y fondo sur. Aquí arriba no va a haber, al menos las últimas noticias dijeron que ahí no va a haber banner, obviamente, y lógicamente no se podría poner porque se partiría el banner, no quedaría bien, desconfigurado totalmente. Y estos días atrás hemos visto, bueno, llevamos como 15 días más o menos viendo avances respecto al banner LED, a ese anillo LED, como este que tenemos aquí en pantalla. Pues lo van a replicar aquí. Entonces,
Así que ya que estamos aquí y que podemos ver perfectamente desde este lugar la instalación, o al menos las pantallas o sectores de pantallas que han colocado del anillo LED, vamos con ello. En esta parte de aquí vamos a empezar por el fondo sur. En el fondo sur y en el fondo norte lo que han hecho es trabajar para quitar la antigua estructura, la antigua fascia, habiendo colocado dos grúas aquí, dos grúas en el medio, que ahora hablaremos de esas dos grúas, y dos grúas también aquí en el fondo norte. Estas dos grúas que estaban aquí colocadas en el fondo sur, pues con una subían material y con la otra subían una jaula para que los trabajadores pudiesen operar sin ningún tipo de problema desde las alturas toda esta fascia que, como digo, han retirado la antigua estructura, colocando a su vez y seguidamente la nueva para luego apoyar el peso de las nuevas pantallas. Fijaos, hasta aquí, este es el corte, a la izquierda lo antiguo y a la derecha las estructuras, que como digo, ahí podéis ver que hay un hueco entre medias en la parte central, pues esas estructuras son las que van a soportar el peso de las pantallas. Esas pantallas que ya han colocado algunas, ahora lo veremos, estarán tapadas con este cartel de Bernabéu, que esta es la marca comercial ya del Real Madrid, aquí del estadio, que es Bernabéu, no Santiago Bernabéu. El nombre del estadio es Santiago Bernabéu, pero la marca comercial es Bernabéu. Y como decía antes, ahí está el corte. Si seguimos avanzando en la fascia, ahora en una parte del lateral oeste, empezaremos a ver las pantallas. Ahí están las nuevas pantallas ya del segundo anillo LED, que comienzan en este lado de aquí. Justo aquí comienzan las pantallas, como decía, están tapadas con esas letras de Bernabéu, que las habrán colocado de forma provisional para que en cuanto tengamos otro nuevo parón, pues sigan trabajando. Pero bueno, en este caso aquí no va a haber letras, aquí no va a haber ningún tipo de cartel, simplemente pues va a ser el anillo el encargado de encenderse para patrocinar, para publicitar y para ofrecer imágenes muy bonitas, fresquitas y ricas, como hemos visto en el anillo LED y en el videomarcador, todo el conjunto. A ver. Ah, vale. Digo, van a sacar una nueva animación. Pero bueno, fijaos toda la ristra de pantallas que han colocado, hasta aquí. Hasta aquí está el corte, porque ahí a la derecha se ve ya la estructura, pero han colocado desde aquí hasta aquí. Vamos a quitar un poquito más de zoom. Es decir, yo creo que han completado toda la parte del lateral oeste. Creo que han completado todo el lateral oeste, porque ya, bueno, las esquinas, no sé si se denomina lateral oeste o no, pero las esquinas aún no están con el... Por cierto, ahora que sale ahí en pantalla, Corazón Classic Match, Fundación Real Madrid Leyendas, Real Madrid contra el Inter, creo que era. A ver, un partido con alma de infancia. Aquí está, sábado 13 de junio a las 12, Real Madrid Leyendas contra Inter Leyendas, sábado 13 de junio, un día después de mi cumpleaños. Ya a la venta en mi canal. En el comentario fijado tenéis el link para poder comprar las entradas, y también en la descripción del vídeo. Real Madrid Leyendas va a ser increíble, como todos los años, viendo a leyendas del Real Madrid jugar aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto jugar a Roberto Carlos, hemos visto jugar a Butragueño, hemos visto jugar a Raúl, hemos visto jugar a muchos jugadores que hace ya años se fueron del Real Madrid, así que siempre es interesante vivir esa experiencia. Seguimos hablando del anillo LED, ese anillo LED que es que va a ser espectacular, Imaginaos ahora mismo que esta fascia se enciende y tendríamos toda la suma del anillo LED del primer anfiteatro más el videomarcador, y será espectacular. Creo que el campo del Benfica, el Dalús, tiene doble anillo LED. Como tampoco tiene videomarcador, pues bueno, tienen que complementar de alguna forma, pero creo recordar que el estadio del Benfica tiene dos anillos LED.
es que fijaos, es que va a ser espectacular, junto con el juego de luces, más luego pues todo ese show que van a seguir mejorando y demás, pues esto va a ser una auténtica locura. Lo dicho, la fascia del tercer anfiteatro es lo que hemos visto y hemos dicho. Bastantes cositas, como he dicho al principio del vídeo, por ver en el día de hoy, y bastantes avances en el Bernabéu respecto a la remodelación que se está haciendo. Próximo partido aquí en el Bernabéu, el día 23 de mayo. El día 23 de mayo, sábado a las 9 de la noche. Es decir, está este fin de semana que jugamos en Sevilla. Es que fíjate, jugamos un jueves y luego jugamos el domingo a las 7 de la tarde. Que es verdad que no nos jugamos nada, pero es increíble, el calendario. Madre mía. Pero bueno, este fin de semana no jugamos y el siguiente volvemos aquí a casa. Es decir, una semana y 2 días para regresar aquí al Estadio Santiago Bernabéu. Imagino que una vez que acabe el partido de hoy, pues ya recogerán el césped como siempre hacen y procederán mañana, quizá, no sé, porque es fiesta aquí en Madrid, pero en cuanto antes empezarán otra vez a meter las grúas para seguir trabajando en el anillo LED. Y así pues ya dejar cuanto antes, aprovechando todos esos márgenes y esos parones, aprovechar para seguir con los trabajos del anillo LED y dejarlo listo cuanto antes. Así que vamos a seguir, pero tenemos otra noticia que hemos dicho al principio. Tenemos ahí bastantes noticias. Tenemos la buena suerte de que han dictaminado sentencia positiva con lo del Sky Bar. También el anillo LED, bastantes cositas favorables que hemos visto en estos últimos días. Y también han dado la razón al Real Madrid con el tema de los conciertos. Ha dicho el juez, que el Real Madrid no tiene nada que ver con el tema de los conciertos, que al final es la empresa organizadora la que se tiene que encargar de respetar los sonidos, el ruido emitido en ese concierto. Ya ha dicho Florentino que bueno, pues que el Real Madrid ha hecho este estadio precisamente para poder realizar conciertos y el Real Madrid va a poner medidas precisamente a esas empresas que vengan aquí a organizar los conciertos. Pues yo que sé, que por ejemplo que el concierto empieza a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde y que acabe a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Es decir, va a haber medidas. Es que lo malo del Real Madrid en el estadio es que muy cerca, tenemos las casas colindantes que están a menos de 50 metros en cada fondo y en cada fachada. Bueno, excepto en la fachada oeste, que es cruzando la Castellana, pero en este fondo y en esta de aquí tenemos las fachadas, tenemos los edificios súper cerca. Que es verdad que el Santiago Bernabéu estaba antes que todos esos edificios, pero hay que acomodarse a la actualidad, al presente. En este caso, pues hay edificios, hay gente viviendo, gente antimadridista que está viviendo ahí y que pues que se quejan porque se aburren de que el Real Madrid está generando conciertos y por lo tanto sonido que se escapa por los vomitorios, que al final el estadio tiene que tener ventilación y por lo tanto el sonido se puede escapar. Gente con millones, bueno, que se ha gastado millones en su casa, que tiene mucho capital, que tiene muchos ingresos, son gente adinerada, que no me creo yo ni en 8 vidas que a todas esas personas les afecte el sonido que emiten los conciertos. No me creo yo nada, pero nada. Lo que pasa es que están denunciando a esto, no están denunciando los conciertos. Es decir, tú imagínate un piso de 200 metros cuadrados que te vale 2 millones de euros aquí en Castellana, en Concha Espina, al lado del Bernabéu, porque este estadio lo revaloriza. Eso no se les olvida a los vecinos, que su piso vale lo que vale por este estadio. Y luego resulta que un piso de 200 metros cuadrados te pones en el centro, tú vas a tener ventanas que sean súper finitas y que no aíslen bien. Que no, porque hoy en día, si aíslas la fachada de un edificio o si aíslas tu casa con ventanas, no vas a poner ventanas delgaditas, vas a poner ventanas hasta incluso doble ventana. ¿Por qué? Porque en verano te aísla
del calor, en invierno te aísla del frío, y en este caso de los conciertos te aísla del sonido. Pero claro, lo que digo, no están denunciando los conciertos, están denunciando a esto, porque los que han denunciado son antimadridistas, son gente del Atlético de Madrid y del Barcelona. ¿Qué les compensa? Que han dicho, a ver, oye, si denunciáis al Real Madrid vais a estar 1 año y pico con la sentencia positiva hasta que salga el resultado, pues sin tener conciertos en el estadio. Por lo tanto, eso que vais a poder ganar, que ahora lo han llevado al Tribunal Supremo, obviamente era de esperar, pero lo han llevado al Tribunal Supremo, no van a parar hasta que dicten sentencia sí o sí positivamente al Real Madrid y definitivamente. Pero lo que digo, que al final pues el Real Madrid ha hecho todo lo posible para insonorizar el estadio por todos los lados. Es una pena, la verdad, porque ya pues no hay tanta ventilación, pero es lo que hay. Si el Real Madrid ha hecho estas remodelaciones para poder celebrar conciertos, y el Real Madrid ha llevado todos estos meses a cabo pues todo ese proceso de insonorización, pues en la parte más alta de los fondos, en las esquinas colocando una especie de cortinas o un sistema de cortinas, como hemos bautizado aquí, que no sé si técnicamente se llama así o no. Entonces el Real Madrid ha tomado medidas y está tomando medidas para precisamente poder celebrar los conciertos aquí en el estadio. Madre mía, pues la verdad que nunca había estado tanto tiempo en esta zona hablando de las obras, la verdad. Pero bueno, 2 noticias positivas en una semana: el tema de los conciertos. El Real Madrid cuanto antes volverá a celebrar conciertos aquí en el estadio. Luego también lo del Skybar, que yo espero, la verdad, que para el próximo partido pues podamos verlo encendido, abierto, inaugurado, ojalá. No sé lo que van a tardar en habilitarlo. Y bueno, el anillo LED, que estaremos pendientes también de a ver cómo va evolucionando y va a ver cómo se va trabajando en esa zona. Así que nada, vamos a seguir, vamos a seguir, no os vayáis muy lejos, porque aquí seguimos. Vamos a ver luego también el ambiente del madridismo con el equipo, a ver si hacen algún cántico, a ver si no hacen algún cántico, lo sacaremos aquí en el canal. Así que seguimos. Es que fijaos los acabados en esta zona del fondo sur en comparación a lo que hemos visto antes, Es que esto es hiper mega bonito comparado con lo que hemos visto antes. Nada tiene que ver, nada. El techo, súper bonito, con este acabado así como cromado, negro así mate, la luz cálida. Luego en las paredes, este composite también, este material que pega muy bien con el techo. Luego todo ese contraste, toda esa simbiosis con las costillas del Clásic Bernabéu, que eso mucha gente dice, no, es que prefiero el Clásic Bernabéu. Bueno, para gustos los colores, hay que modernizarse. Quizá en el antiguo Bernabéu no se podía poner videomarcador o anillo LED, o quedaría un poco raro, ¿no? El colocar un anillo LED en un estadio, entre comillas, antiguo. No sé, hay que pensar todo bien, todo muy bien, No sé si ir por aquí, voy a ir por aquí. Hay mucho del Oviedo, Qué pena me dan, con lo bien que me caen. Bueno, hay aplausos. Creo que son los porteros. La Courtois y demás. A Courtois nunca se le puede pitar, nunca. Un madridista de los pies a la cabeza, Y fíjate que no es pequeño. Y no sé qué estaba diciendo, la verdad. Pero bueno. Ahora vamos a ir al otro lado, porque en el otro lado podremos ver muy bien también la instalación del anillo LED. Esto del videomarcador, de la cubierta lo han puesto nuevo. Buenas noches y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. A ver si han cambiado algo. Ya, es que imaginaos
esto con el otro anillo LED. Va a ser brutal. Fijaos cómo se encienden las luces de evacuación. Se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Los escudos. Bienvenidos a número 17, Raúl Asensio. Con el 4, David Álava. Número 18, Álvaro Carrera. Con el 23, Fran García. Número 22, Antonio Rodríguez. 36, Juan Martínez. Número 38, César Palacio. Con el 42, Dani Yáñez. Y con el 45, Diego. Fijaos cómo han colocado todo ese material para cerrar la parte interna de las viseras. Y consiguen pasar, ahí está. Fijaos, eso no estaba el último día. Mirad cómo han cerrado toda esa parte de ahí. ¡Wow! Fíjate, y no quería sacar esa parte porque digo, bueno, será lo mismo de siempre. Pero aquí parece que están trabajando ahora y es por eso que vemos las redes anticaídas. Llevan bastante tiempo callados los de la grada. Bueno, imagino que están haciendo muestras de protesta por el año, por la temporada. Pero hoy están diferentes, Así que nada, novedades fresquitas muy ricas en el Santiago Bernabéu. Esquina Torre B, esquina Torre C, han ido cerrando, lo hemos visto en el día de hoy, eso en el último partido no estaba. Luego también en los avances en el anillo LED, cositas interesantes, así que ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos.